Si estoy en la montaña y digo sea, se hace. Si no se hace, voy a por ello. Y esto es lo último en el mundo que querríais que hiciese. Cada uno de vosotros que habéis intentado matarme durante los últimos 25 años, aún estoy aquí. ¿Y ahora qué? El 8 de agosto de 1969, unos intrusos entraron en la casa del director de cine Roman Polanski y de su mujer, que estaba embarazada, la actriz Sharon Tate. Allí los mataron al igual que a otras 4 personas. Una noche después, entraron en la casa de un ejecutivo de mediana edad. Él y su esposa fueron asesinados con la misma brutalidad. En 2 días, la ciudad entera era presa del pánico. Pero los crímenes estaban relacionados con otros ocurridos meses antes. Cuando sucedieron, un personaje extraño y pequeño llamado Charles Manson fue acusado de provocar a sus aparentemente fanáticos seguidores para cometer los crímenes. Entonces comenzó una obsesión nacional por entender a este tipo de gente. ¿Quién era Charles Manson? Soy un niño de la calle. Soy el hijo de una pequeña niña perdida que salió de Kentucky llamada Catherine Maddox. No tuvo un marido. Su marido se llamaba Scott. Se casó con otra y entonces se lanzó a la calle. Se fue a Cincinnati y tuvo un hijo llamado Charlie Manson. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, en el Hospital General de Cincinnati. Su madre, Kathleen Maddox, tenía 16 años y estaba soltera cuando él nació. Su padre era el coronel Scott, que había conocido a Kathleen brevemente. Mi madre estuvo en prisión durante 5 años por robo a mano armada. Su hermano tuvo que trampear por las calles y ella lo obligaba a conseguir dinero para comer. Ella fue a prisión y yo solía visitarla en la sala de visitas de la prisión. La ausencia de su madre y su rechazo acompañarían la vida y los sueños de Manson durante su infancia. Manson pasó varios de sus primeros años en una pequeña ciudad llamada McMaken, al oeste de Virginia, con sus tíos profundamente religiosos, viviendo la vida tranquila de una pequeña ciudad. Pero algunas de las impresiones del mundo que obtuvo Manson provenían de otro de sus tíos, un hombre de la montaña. Allí, en las montañas de Kentucky, decía mi tío, nosotros no nos rendimos, aún somos rebeldes y seremos rebeldes hasta el fin de los tiempos. Porque nosotros no aceptamos la escuela yankee. Decía, no vayas a esas escuelas, muchacho. Y cuando yo tenía 9 años de edad, incendié la escuela y me llevaron al reformatorio. Entre 1942 y 47, Manson pasó periodos con su madre y sus diversos amantes en el Medio Oeste. Pero un día, incapaz de aportarle un hogar, permitió que Protección de Menores lo llevase a la escuela para niños de Givaudan. Después de 10 meses, se escapó para ir a buscarla, pero ella no lo podía recoger. Este fue un punto y aparte para Charles Manson. Lo único que me enseñó mi madre fue que todo lo que decía era mentira. Y aprendí a no creer en nada ni en nadie nunca más. Se escapó del colegio una vez más y comenzó una vida de pequeños crímenes, robando en ultramarinos y robando una bicicleta. En 1949, después de pasar un tiempo en un centro juvenil, lo enviaron a la famosa ciudad de los muchachos del padre Flanagan. Un artículo de 1949 del Indianapolis News decía: un niño perdido que ha vivido en un callejón sin salida emocional, ahora es feliz, irá a la ciudad de los muchachos. Manson se escapó 4 días después. Cuando tenía 13 años, robaba coches, robaba en tiendas y cometió sus primeros robos a mano armada. Entonces lo enviaron a la escuela para niños de Indiana, donde afirmó que lo habían violado y golpeado repetidas veces. Se escapó de allí 18 veces. Los crímenes aumentaban y después de robar coches cometió robos a mano armada y asaltó gasolineras. Lo trasladaron de la Escuela Nacional de Entrenamientos para Niños al campamento Natural Bridge y a reformatorios federales de Petersburg, Virginia y Chillicothe, en Ohio, de donde salió en libertad provisional en 1954. Solo tenía 19 años. En esa época, en Los Ángeles, una de las futuras seguidoras de Manson era una niña pequeña, Patricia Krenwinkel. Su cómoda infancia no pudo haber sido más diferente de la de Charles Manson, pero incluso así, su hogar era triste. En 1949 nacía Leslie Van Houten en una familia sólida de clase media en California. Desde una temprana edad, ella quería ayudar al mundo. Sus padres también se divorciaron. En enero de 1955, en McMaken, un Charles Manson de 20 años se casaba con una chica de 17, Rosalie Jean Willis. Tuvo trabajos esporádicos, pero continuaba robando coches y conduciéndolos a través de los estados.
1944 fui al centro juvenil. No pude salir hasta el 54. Conocí a una joven llamada Rose. Robé algunas escopetas y me fui a Georgia. Robé un ultramarinos, un sombrero de paja y un montón de baratijas y me fui a Los Ángeles. Pasé mi 21 cumpleaños en la cárcel. No estuve fuera ni un segundo. Pasé en la cárcel toda mi vida. Hay un hecho curioso sobre Charles Manson. A menudo se las arreglaba para cometer pequeños crímenes que, sin embargo, violaban las leyes federales y le imponían penas duras. Pero una sentencia le valió 10 años de cárcel después de violar la condicional por el cargo de intentar endosarse un cheque del Tesoro. Entre 1951 y 1967, la ficha policial de Manson muestra crímenes como robos al correo, falsificación y fomento de la prostitución. En el penal de la isla McNeil, Manson desarrolló la habilidad de tocar la guitarra y el interés por la música, que jugaría un papel muy importante en acontecimientos futuros. El hombre que le enseñó a tocar la guitarra fue un maduro compañero de prisión, el conocido gángster de la era de la depresión, Alvin Creepy Karpis. Y en prisión, con sus códigos de comportamiento y jerarquías, Manson desarrolló su forma de ver la vida. Yo nunca vi a la gente que estaba fuera muy diferente de la que estaba dentro. La gente que estaba dentro, si mientes, te golpea, te desprecia. No se le miente al teniente. El teniente no te miente a ti. Hay mucha verdad en la prisión, y cuando fui a prisión aprendí mucho acerca de la verdad. Salió de prisión en 1967. Se dice que solicitó no ser liberado. Llevaba más de la mitad de sus 32 años en prisión y era el único hogar real que había conocido. Lo que es más, Manson no había conocido nunca una familia real. Eso haría que tener una familia propia fuese tan atractivo. La prisión pudo haber supuesto un pequeño cambio para Manson, pero la vida fuera de ella suponía un cambio radical. Era un mundo muy diferente del que él había conocido antes de entrar en prisión, y uno en el que sus habilidades le valdrían de mucho. Eran mediados de los años 60 y el distrito de High Ashbury en San Francisco era para los hippies y otros que querían huir de la masa media la tierra prometida. Mucha gente joven, creativa, gente inquieta que venía aquí. Pero entonces comenzó un cambio. Empezó a llegar gente perturbada, gente metida en las drogas. Las drogas alucinógenas como el LSD estaban siendo sustituidas por drogas estimulantes, especialmente por el speed, que produce compulsión y paranoia, y la inocencia dejaba paso a la violencia. Este es el panorama que Charles Manson encontró cuando salió de prisión en 1967. Cuando salga, vuestros hijos se me acercarán porque nunca han tenido a nadie que les dijera la verdad. Perfilaba a la gente rápidamente y con mucha precisión. Creo que es una habilidad que se aprende en prisión. Lynette Squeaky Fromm se unió al grupo de Manson muy pronto. Era fácil hablar con él y hablábamos a muchos niveles. Patricia Krenwinkel fue otra de los primeros miembros de la familia de Manson. Conocí a Charlie cuando yo vivía en la playa con mi hermana. Ella llegó a casa y habló de irnos a casa de unos amigos y lo hicimos. Y Charlie estaba allí. Estaba tocando la guitarra. Me lo presentaron y aquella noche dormimos juntos. Me sentí realmente querida por él, casi inmediatamente. La familia Manson comenzó a incluir hombres. Uno de ellos fue un americano de pura cepa de Texas, Charles Tex Watson. Charlie utilizaba el sexo como recurso número uno. Cuando llegaba la gente y él quería apoderarse de ellos, de los hombres, les ofrecía a cualquier mujer de las que poseía, a las que llamaba sus chicas de primera línea. Él pensaba que eran las más hermosas, las más atractivas. Creo que era un excelente alcahuete. Charles Manson no solo atraía a sus seguidores, ejercía sobre ellos cada vez más y más control. Pero en el norte de California, la familia estaba controlada por canallas. Yo lo veía todas las semanas, traía a las chicas a la oficina. Para él era una gran ocasión. A veces yo iba a su casa y los veía. Allí había siempre aquella especie de extraña realidad. La familia abandonó San Francisco el verano del 67 y comenzó una odisea de norte a sur por la costa de California. Moverse de lugar en lugar era la única forma en la que Manson mantenía a sus seguidores lo bastante entretenidos para que se quedasen. Comenzaron a pasar más tiempo en la zona de Los Ángeles y allí Manson intentó crearse un nombre en el rock and roll.
A través de las mujeres, Manson hizo sus contactos con Dennis Wilson de los Beach Boys. En Los Ángeles, Wilson recogió a 2 chicas de la familia haciendo autostop y las llevó a casa. Manson y el resto de la familia aparecieron y se quedaron durante varios meses. A través de Wilson y un amigo de este, el productor de discos Terry Melcher, Manson hizo algunas grabaciones, pero no salió nada de aquello. Estaba siempre amargado y su música resultaba inaudible. Ellos vinieron al rancho, señora, no fui yo hacia ellos, vinieron hacia mí. Me robáis la música, escribís mis canciones, jugáis conmigo. En agosto de 1968, una ya antigua miembro, Susan Atkins, encontró un nuevo hogar para la familia, un viejo decorado de cine del oeste y ahora criadero de caballos propiedad de un octogenario medio ciego llamado George Spa. Leslie Van Houten se unió a la familia en verano del 68. La familia disfrutaba en el desmoronado decorado y con el hermoso paisaje. Interpretaban papeles que podrían haber hecho en viejas películas. Era como un campamento de verano y Manson era su monitor. Perdiéndose, matando sus egos y reemplazándolos con Manson y su muy particular visión del mundo. Era el serio objetivo para todos los que interpretaban la obra que Manson dirigía. Poco a poco, la familia se unía más a Manson. Un poderoso medio con el que Manson mantenía el control eran las drogas, especialmente el LSD. Los ácidos ejercían un control total. ¿Cuál era la filosofía que ofrecía Manson? Había comenzado con la noción del vacío y el poder del amor, pero con el tiempo se hizo más paranoide. Los mensajes a la familia eran cada vez más oscuros. No había nada correcto o incorrecto, y la vida y la muerte eran realmente lo mismo. De hecho, la muerte era un paso bienvenido hacia un mundo mejor. A finales del invierno del 68, cuando Manson se veía a sí mismo cada vez más como un visionario solitario, él y la familia pasaban cada vez más tiempo en un lugar que solo aumentaba la sensación de aislamiento, un remoto rancho en Death Valley. Sin embargo, Manson estaba atento a lo que estaba sucediendo en las ciudades de la nación. Desde 1966, en todas las ciudades había revueltas en los barrios negros. El grito del poder negro se oía incluso en las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. La familia se mudó de nuevo a Los Ángeles en enero de 1969. Entonces la paranoia aumentó todavía más. A principios de julio, cuando Manson pensó que había asesinado a un traficante de drogas negro, que pensaba que era un miembro de los Panteras Negras. Convencido de que toda la furia de los Panteras pronto descendería sobre la familia, amargado con el fracaso de la grabación de su música y, lo más importante, seguro de que se fraguaba una gran guerra racial, Manson pasó julio y principios de agosto tenso, paranoico y enfadado. La noche del 9 de agosto de 1969, en una casa de Cielo Drive en Los Ángeles, la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, embarazada de 8 meses, estaba en casa con sus amigos, el peluquero Jay Sebring, la camarera Abigail Folger y un amigo de Roman, Wojtek Frykowski. Un joven llamado Steven Parent también estaba allí visitando al casero. Aquella noche los preparativos de los asesinatos comenzaron en Espa Ranch. Yo estaba con los niños en el tráiler. Había alguien más y Charlie vino y me despertó. Me dijo, levántate, quiero que vayas a un sitio. Entra en el coche. Entré en el coche con Tex y con Linda y con Susan y dijo, haced todo lo que diga Tex. Y se marchó. Tex Watson fue el primero en entrar. Se acercó a Steven Parent, que estaba en su coche, y le disparó 4 veces. La escena que dejaron tras de sí era grotesca. Había sangre por todas partes. Una cuerda enrollada 2 veces alrededor del cuello de Sharon Tate colgaba de una viga y también rodeaba el cuello de Jay Sebring. Abigail Folger, Wojtek Frykowski yacían en el jardín delantero. Steven Parent estaba muerto en su coche y en la puerta principal, con la sangre de Sharon Tate, habían escrito la palabra cerdo. Además de haberles disparado y apaleado, las víctimas habían sido apuñaladas un total de 102 veces. La noche siguiente, otro asalto. Esta vez fue en casa de un ejecutivo de alimentación, Leno LaBianca, y su esposa Rosemary, en una zona muy diferente de Los Ángeles. Manson conocía la casa porque había ido a una fiesta en una casa cercana anteriormente. Aquella segunda noche sería Leslie Van Houten la que deseara ansiosamente probar su lealtad a Manson.
Manson, Van Houten, Krenwinkel, Watson, Atkins y Linda Kasabian condujeron durante 1 hora antes de parar en casa de la Bianca. Manson entró, ató a los LaBianca y se fue. La escena en la casa de los LaBianca no fue menos macabra que en la casa de los Tate. Un cuchillo clavado en el estómago de Leno LaBianca, una navaja en su garganta y la palabra guerra grabada en su carne. La señora LaBianca estaba en el dormitorio. Su cabeza estaba tapada con una almohada, con el cordón de la lámpara atado alrededor del cuello, y sobre las paredes con su propia sangre estaban escritas las palabras «Muerte a los cerdos» y «Sublevación», y en la puerta de la nevera las palabras «Helter Skelter», «Desorden». Las 2 víctimas habían sido apuñaladas 67 veces, mientras las noticias de los asesinatos de la primera noche habían impactado en Los Ángeles como un terremoto. Todo el mundo quería una pistola. Se vendieron 200 pistolas en una tienda de Beverly Hills en 2 días. Tardabas 2 semanas en conseguir un cerrajero. La policía entrevistaba a muchos artistas y algunos se hicieron más cuidadosos con sus hábitos. Un local de la zona de la industria del cine ponía: «Los lavabos están desbordados en todo Beverly Hills. Todo el sistema de alcantarillado está atascado». Los rumores comenzaron a circular. A pesar de las evidentes similitudes entre los crímenes de Tate y LaBianca, la policía creía que el segundo crimen era una mera copia incidental, basada en las noticias del primero, y las 2 investigaciones rápidamente se separaron. Durante la investigación, la familia fue arrestada y después liberada por un cargo sin relación alguna de robo de coches. Después se pusieron a salvo en el rancho Barker en Death Valley. El 10 de octubre la familia fue detenida con nuevos cargos por robo de coches e incendio. Mientras estaban en la cárcel, los casos de los asesinatos de Los Ángeles estallaron. Un miembro de la familia, Susan Atkins, fue implicada por otro miembro en un crimen anterior. Encarcelada en Los Ángeles, habló con sus compañeras de celda sobre los asesinatos de Tate y LaBianca. «Cuanto más asesinas, más te gusta», les decía. Entonces una compañera de celda repitió esta historia a la policía. En diciembre de 1969, casi 4 meses después de los crímenes, Charles Manson y otros 5 miembros de la familia fueron acusados de los asesinatos de Tate y LaBianca. Algunos le llamaron el crimen del siglo y se convertiría en un juicio que dejaría atónita a la ciudad. El juicio de Charles Manson, Pat Krenwinkel, Leslie Van Houten y Susan Atkins por los asesinatos de Tate y LaBianca comenzaron el 15 de junio de 1970. Manson pidió y le fue denegado el permiso para ser su propio abogado. Aún así, desde el principio estaba claro que Manson tenía un completo control de la defensa. Como centro de la acusación estaba aquella extraña historia de Helter Skelter y aquel estrafalario escenario que recreaba el día del juicio final que Charles Manson había tejido con la certeza de una guerra racial. Manson envisioned that white people would turn against the black man if they thought the black man had committed these 7 murders, and ultimately there would be a civil war between blacks and whites out on the street. Manson foresaw that the black man would win this war. But later on, he said the black man, because of inexperience, would simply not be able to handle the reins of power. So we would have to look around at those white people who had survived, who had escaped from Helter Skelter. La primera testigo de la acusación era Linda Kasabian, que había conducido el coche la noche del asesinato de Tate. Estuvo de acuerdo en testificar a cambio de inmunidad. El ambiente que rodeaba el juicio en Los Ángeles era tan extraño como el que rodeaba a los propios acusados. Día tras día, Manson aparecía en el juzgado, unas veces intimidado y otras jocoso. Durante el juicio, igual que antes en sus vidas, las 3 mujeres seguían las instrucciones de Manson. Las apariciones diarias de Van Houten, Atkins y Krenwinkel sonriendo y cantando ponían nerviosos a todos los que veían las noticias. La canción que cantaban era una que Manson había escrito. Después de haber irrumpido en el proceso varias veces, al resto de los miembros de la familia se les prohibió entrar en la sala, pero andaban por los pasillos y permanecían en el exterior. Al principio su humor era casi festivo. Para seguir impresionando a la sala, Manson se dibujó una X en la frente a finales de julio para simbolizar su autoexilio de la sociedad. El fin de semana siguiente, las 3 chicas hicieron lo mismo. La atención nacional sobre el juicio incluía una desagradable noticia del más alto nivel. El presidente Nixon habló de Charles Manson en un discurso el 3 de agosto.
murders without reason. Here is a man yet who, as far as the coverage was concerned, appeared to be rather a glamorous figure. Al día siguiente, un sonriente Charles Manson acaparó la atención del jurado cuando la defensa solicitó un juicio nulo, que le fue denegado a pesar de todos los esfuerzos. Dentro de la sala, el momento más dramático sucedió el 5 de octubre de 1970, cuando Manson se acercó a 3 metros del jurado. Fue reprimido y continuó el juicio. El 16 de noviembre, la acusación y la defensa descansaron sin llamar a ningún testigo. Las luchas entre Manson y los cambios del equipo de la defensa eran constantes, pero aún persistía la alarma cuando el abogado defensor, Ronald Hughes, no se presentó en el juicio. Su cuerpo fue más tarde encontrado en una zona agreste. El 25 de enero de 1971, después de 9 días de deliberación, el jurado encontró a cada acusado culpable de conspiración para cometer un crimen y un crimen en primer grado. En otro juicio diferente, Tex Watson también fue hallado culpable y sentenciado a muerte. En la última fase del juicio, las mujeres testificaron e intentaron exonerar a Manson. Ahora las instrucciones de Manson estaban cambiando. El 9 de marzo, el jurado solicitó la pena de muerte para los 4 acusados, una petición que el juez aprobó. Como protesta, las mujeres se afeitaron las cabezas. Los acusados se enfrentaban ahora a la pena de muerte. Al menos para uno de ellos era un alivio. En 1972, la Corte Suprema cambió la pena de muerte. Las sentencias a muerte fueron conmutadas por las de cadena perpetua. En el caso de Charles Manson, aquello suponía cierta ironía. Eso fue en 1972 y Pat Krenwinkel y Leslie Van Houten todavía eran mujeres jóvenes, con toda una vida para enfrentarse a lo que habían hecho. Más de 30 años después de los asesinatos en las casas de los Tate y la Bianca, Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Susan Atkins y Tex Watson todavía están en prisión pasando sus vidas. Todos han sido revisados para la condicional varias veces, pero siempre se les ha denegado. Charles Manson ni siquiera asistió a todas las audiencias. Yo veo sangre aquí todos los días. Todos los días alguien es tiroteado, apuñalado, golpeado. Yo he vivido en eso toda mi vida. Eso no me quita el sueño. Amontona 100 cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá. Nunca violenté la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. Espera, yo decía que hicierais lo que era mejor para vosotros y hacíais lo que pensabais que estaba bien. Y cualquier cosa que pensabais que estaba bien, estaba bien. Yo seguía vuestra línea. Yo mantenía la misma línea que vosotros. Lo que hacíais era por vuestra cuenta. No tenía nada que ver conmigo.